Imagina por un momento que te digo que Europa se propuso crear el transporte militar más avanzado de toda su historia moderna. Un proyecto gigantesco que pretendía dejar atrás al veterano estadounidense que dominaba los cielos desde la época en que Elvis todavía era un estudiante cualquiera. Mientras el mundo desarrollaba teléfonos inteligentes, vehículos autónomos y nuevas tecnologías revolucionarias, el continente europeo invertía casi 30 años, y más de 30, o a 0 millones de euros, en el sueño de un avión capaz de superar al legendario C-130 Hércules. Así nació el ambicioso A400M Atlas. Pero lo sorprendente es que, en lugar de reemplazar al Hércules, este esfuerzo colosal terminó fortaleciendo su legado. Lo que debía ser el golpe definitivo se convirtió en el motivo por el que el Hércules volvió a ganar relevancia. Y hoy vamos a desmantelar cómo la Airbus intentó sin éxito destronar al gigante estadounidense. ¿Y qué lecciones deja esta historia sobre altos ideales, lentos procesos administrativos y por qué en ocasiones lo que funciona de forma sencilla supera a lo que busca ser perfecto? Para entender este recorrido hay que viajar a finales de los años 70 y comienzos de los 80. La Alianza Atlántica vivía un contraste peculiar. El ambiente de tensión que quedaba de décadas anteriores estaba disminuyendo, pero la necesidad de movilidad estratégica seguía siendo prioritaria. Las fuerzas aéreas europeas dependían de flotas desgastadas de C-130 Hércules y Transall C-160, aeronaves que ya acumulaban muchos años de servicio. La pregunta que empezaba a surgir en distintos gobiernos era inevitable. ¿Cómo es posible que, con tanto avance industrial, Europa siguiera usando aviones estadounidenses para operaciones tan importantes? Es entonces cuando entra en escena Airbus, el nuevo emblema del progreso europeo. Tras demostrar con el A300 y el A310 que podían competir de igual a igual con las grandes fabricantes de Estados Unidos, la siguiente meta parecía lógica: crear un avión militar que rompiera la dependencia histórica. Así nació en 1982 la idea inicial de un transporte táctico completamente europeo, más veloz que el Hércules, más espacioso que el C-160 y, sobre todo, fabricado íntegramente dentro del continente. Su nombre inicial era FEMA, Future International Military Airlifter. Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España se sumaron al proyecto, pero como ocurre con casi todos los programas multinacionales europeos, la coordinación entre tantos intereses distintos empezó a complicar las cosas desde el primer día. A lo largo de los años 90, FEMA evolucionó hacia el consorcio Euroflag, una asociación entre varias naciones y Airbus. Sin embargo, su misión seguía siendo tan desafiante como al principio: diseñar un único avión capaz de cumplir dos funciones diferentes y reemplazar dos modelos icónicos. El verdadero problema surgió cuando cada país defendió su propia visión. Francia quería un avión ideal para pistas cortas en zonas cálidas del continente africano. Alemania buscaba un transporte robusto, capaz de mover vehículos blindados pesados. El Reino Unido exigía autonomía suficiente para cruzar medio planeta sin escalas. España, por su parte, tenía un interés esencial: que el proyecto garantizara empleos y actividad industrial en su territorio. Todas estas exigencias en conjunto crearon una lista tan contradictoria y exigente que ningún diseño parecía capaz de cumplirla por completo. Los ingenieros de Airbus se encontraron frente a un desafío imposible: construir un avión tan maniobrable como el Hércules, con capacidad de carga parecida al gigantesco C-17, pero con costos moderados. Aún así, el atractivo de un solo avión capaz de hacerlo todo era demasiado fuerte como para abandonarlo. Y en 1999, el proyecto recibió por fin su nombre definitivo: A400M Atlas. Un nombre que evocaba fuerza,
ambición y una confianza que quizá no estaba del todo justificada. Para que esta aeronave pudiera cobrar vida, Europa decidió crear un motor completamente nuevo, el Europrop TP400D6, diseñado por 4 empresas de distintos países. Sobre el papel, era un éxito garantizado. Un motor turbohélice extremadamente potente, con más de 11.000 caballos de fuerza por unidad y enormes hélices de rotación opuesta. Sin embargo, en la práctica, aquello se convirtió en un laberinto administrativo sin precedentes. Rolls-Royce, Safran, MTU e ITP compartían responsabilidades técnicas, lo que significaba que cualquier ajuste, por mínimo que fuera, debía pasar por múltiples niveles de aprobación entre compañías, gobiernos y comités. Un ingeniero francés bromeó una vez diciendo: «Aquí no diseñamos motores, los negociamos». Y la frase se volvió famosa porque resumía perfectamente la situación. Cuando el primer prototipo comenzó a funcionar, aparecieron problemas serios. El sistema de engranajes vibraba con tanta intensidad que los técnicos lo apodaron la trituradora. A eso se sumaron fallos en el software. En algunos casos, los motores no se ponían de acuerdo sobre el torque que debían generar, como si cada uno trabajara con un criterio distinto. El Atlas debía volar por primera vez en 2007 y comenzar a operar en 2009, pero estos plazos se fueron retrasando una y otra vez. Para 2008 ya acumulaba 3 años de demora y un sobrecoste de 5.000 millones de euros. En 2010, la situación se volvió tan crítica que la Airbus solicitó ayuda urgente a los gobiernos participantes para evitar que el programa colapsara. Funcionarios de defensa en toda Europa reaccionaron con indignación. Un líder militar alemán llegó a calificar el proyecto como un problema grave y el Reino Unido incluso amenazó públicamente con retirarse. Con el paso del tiempo, Airbus tuvo que admitir algo incómodo. El avión era demasiado pesado, demasiado complejo y demasiado caro. Y lo peor, no alcanzaba los objetivos iniciales de carga que había prometido. El modelo que debía superar al Hércules ni siquiera podía cumplir con su propia ficha técnica. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Lockheed Martin continuaba avanzando. Presentaron el C-130J Super Hércules, equipado con sistemas digitales modernos, motores nuevos y una fiabilidad probada en décadas de operaciones reales. Mientras Europa organizaba reuniones, los estadounidenses ya estaban realizando misiones. Después de incontables modificaciones, el A400M finalmente despegó por primera vez el 11 de diciembre de 2009 desde Sevilla. El público celebró el momento, impresionado por la silueta elegante y futurista del avión. Pero dentro de la Airbus sabían que quedaba un largo camino por recorrer. Los pilotos de prueba detectaron comportamientos extraños en el piloto automático, alertas erróneas en pleno vuelo y respuestas inconsistentes en la gestión de los motores. A pesar de estos problemas, la prensa europea lo celebró como un símbolo de cooperación continental. Pero ese entusiasmo duró poco. Cuando comenzaron los ensayos con paracaidistas, surgió un nuevo inconveniente. Si los soldados saltaban simultáneamente por ambas puertas laterales, la corriente de aire los empujaba con fuerza hacia el fuselaje, un riesgo completamente inaceptable para un avión diseñado para operaciones aerotransportadas. En pocas palabras, el A400M demostró que no podía realizar con seguridad una de las funciones más básicas que el Hércules llevaba décadas ejecutando sin complicaciones. Era como fabricar un automóvil de última generación que no pudiera doblar hacia un lado. Y entonces ocurrió lo impensable. Durante un vuelo de prueba el 9 de mayo de 2015, cerca de Sevilla, un A400M perdió el control pocos minutos después de despegar y terminó estrellándose, dejando 4 tripulantes sin vida y 2 gravemente heridos. Aquel día
marcó un antes y un después para Airbus y para todo el proyecto Atlas. Las investigaciones revelaron algo inquietante. Una configuración incorrecta en el software había dejado 3 de los 4 motores sin potencia en pleno ascenso. No fue un fallo mecánico, no fue un defecto estructural, fue un error digital que jamás debería haber llegado a un vuelo real. La producción se detuvo de inmediato. Varios gobiernos suspendieron las entregas. El valor de las acciones de Airbus cayó abruptamente. La prensa internacional lo llamó el Titanic militar europeo, una comparación dura, pero que reflejaba el nivel de desconfianza que se instaló en el continente. Para muchos dentro de la empresa, ese fue el momento más oscuro en toda la historia de su división militar. Y sin embargo, ese golpe no significó el fin del programa. Al contrario, obligó a Airbus a replantearse completamente su filosofía de pruebas, a revisar sus procesos internos y a reconstruir su credibilidad desde cero. No fue un camino rápido, ni cómodo, ni barato, pero marcó el inicio de una nueva etapa. A partir de 2016, la compañía inició una especie de renacimiento técnico. Reescribieron el software de gestión de motores, rediseñaron partes de la estructura para reducir peso, mejoraron los sistemas de radar de seguimiento del terreno, optimizaron la capacidad de reabastecimiento en vuelo e introdujeron un conjunto de ajustes que transformaron gradualmente el Atlas en el avión que siempre había prometido ser. Los resultados comenzaron a aparecer. En 2017, unidades francesas y alemanas llevaron a cabo misiones reales en Mali, aterrizando en pistas rudimentarias donde pocas aeronaves de gran tamaño se atrevían a descender. Durante la evacuación de Afganistán en 2021, A400M de varios países europeos lograron transportar a miles de civiles desde Kabul, en condiciones extremadamente tensas. En esos escenarios, el Atlas demostró que podía soportar presión, operar en entornos hostiles y cumplir tareas que antes parecían reservadas al Hércules o incluso a aeronaves mayores. Pero mientras el A400M se reivindicaba, el mundo ya había seguido adelante. El C-130J se había convertido en el estándar internacional del transporte táctico. Era la espina dorsal logística de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, del Reino Unido, de Japón, de Canadá y de decenas de países. Airbus, por brillante que haya sido en su recuperación, había llegado tarde a una carrera que ya tenía vencedor. Entonces, ¿en qué posición queda el A400M hoy? Para 2025, más de 120 unidades habían sido entregadas a fuerzas aéreas de Alemania, Francia, España, Reino Unido, Malasia y otros clientes europeos. El avión es rápido, potente y extremadamente flexible. Puede transportar hasta 37 toneladas de carga, más que un C-130J, aunque lejos del gigante C-17, volar cerca de Mach 0. 72. Velocidad notable para un turbohélice y acomodar 116 militares, 2 helicópteros ligeros o incluso un vehículo blindado compacto. Su silueta, elegante y agresiva al mismo tiempo, se ha convertido en uno de los diseños más reconocibles de la aviación militar moderna. Pero aquí aparece el gran problema. Fuera de los países que participaron en su desarrollo, casi nadie quiere comprarlo. Para naciones pequeñas, su precio es demasiado alto. Para potencias grandes, no ofrece ventajas suficientes frente a alternativas ya establecidas. Su costo unitario ronda los $118 millones, casi 3 veces lo que cuesta un C-130J. Y además, el Hércules puede operar desde pistas de tierra, hielo, selva o grava, con mucho menos mantenimiento y con una tolerancia a fallos que el A400M simplemente no puede igualar. La situación llegó a tal punto que incluso Alemania, uno de los socios principales del proyecto,
adquirió secretamente una flota de C-130J en 2019 para cubrir misiones que el A-400M no conseguía realizar de forma eficiente. Un golpe irónico, para decir lo mínimo. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Cómo puede un diseño que nació hace 70 años seguir superando a una de las máquinas más modernas de Europa? La respuesta está en la filosofía original del Hércules: simplicidad, resistencia y longevidad. El Hércules no fue creado para impresionar a comités técnico-administrativos, sino para funcionar en condiciones extremas. Puede cargar unas 20 toneladas, despegar y aterrizar en pistas tan cortas que parecen entradas de garaje, y seguir en el aire incluso después de perder un motor. Es el equivalente aéreo de una camioneta robusta diseñada para durar décadas sin quejarse. Mientras el A400M depende de sensores, software avanzado y sistemas que requieren un ambiente casi perfecto, el Hércules está hecho para recibir golpes, polvo, barro, tormentas y seguir adelante. Cambiar un motor de un C-130 puede hacerse con una carretilla elevadora y un taller improvisado. Los pilotos suelen describirlo como luchar con un animal fuerte, que se resiste, pero responde. Más de 2.500 unidades han sido producidas y nuevas siguen saliendo de la línea de ensamblaje de Lockheed Martin cada mes. No es nostalgia, es evidencia. ¿Significa eso que Airbus fracasó? No exactamente. El A400M, en muchos sentidos, es una obra de ingeniería admirable. Es más silencioso, más veloz y más avanzado tecnológicamente que cualquier otro avión de su categoría. Demostró que Europa tiene la capacidad de diseñar y fabricar un transporte militar de nivel mundial sin depender de tecnología estadounidense. Pero también dejó al descubierto una verdad incómoda. Cuando un proyecto intenta satisfacer demasiadas expectativas al mismo tiempo, termina convirtiéndose en algo que no satisface plenamente a nadie. El Atlas nació cargado de compromisos. Demasiado grande para operaciones cortas, demasiado delicado para países pequeños y demasiado tardío para dominar el mercado. Mientras tanto, el Hércules siguió haciendo lo que siempre hizo: aparecer donde más se lo necesitaba, en huracanes, conflictos, misiones humanitarias, exploraciones científicas. Hasta la NASA sigue utilizando variantes del C-130 para experimentos atmosféricos y pruebas especiales. Algunos de esos aviones son más antiguos que los pilotos que los vuelan. El A400M seguirá activo durante décadas, sin duda, pero nunca ocupará el lugar del Hércules. En realidad, lo que hizo fue reforzar la leyenda de su competidor. En un mundo lleno de software, sensores y sofisticación digital, esta historia demuestra que a veces lo más antiguo funciona mejor porque ya había sido diseñado con una claridad extraordinaria desde el principio. Esta noche, en algún desierto lejano, un C-130 cruza el cielo con sus motores rugiendo como tormentas y sus alas flexionando bajo carga, mientras su tripulación confía plenamente en su resistencia. En otra base, un A400M permanece listo en la plataforma, brillante, preciso, impecablemente construido. Ambos son extraordinarios, pero uno nació para durar y el otro nació para demostrar algo. Y al intentar superar al Hércules, Airbus terminó recordándonos que algunas máquinas no necesitan ser sustituidas, porque ya habían acertado desde el primer día.